Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando un nuevo programa de Mesa de Análisis con Fernando Ortiz. Esta vez tenemos la gratísima compañía de nuestra compañera docente, la doctora Macarena Montes. Ella viene desde el continente europeo, o mejor dicho, llegó hace algunos años acá a Ecuador, a Cuenca. Cuéntanos, Macarena, bienvenida primero. ¿Cómo fue tu encuentro con Cuenca, con la Universidad de Cuenca, con la Facultad de Filosofía? ¿Hace cuántos años fue? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Yo llegué a Cuenca con 21 años aproximadamente, con una beca PIMA Humboldt de la Organización de Estados Iberoamericanos y estaba estudiando ya la carrera de Humanidades en la Pablo de Olavide, en la ciudad de Sevilla, y había un programa de movilidad estudiantil que implicaba que una persona de la Universidad de Cuenca podía viajar a la Pablo de Olavide y viceversa, ¿no? Era una triangulación realmente también con la Universidad de Veracruz en México. ¿Y quién fue de acá de Ecuador? No sabes. Me acuerdo de algunas personas que sí fueron, pero cuando yo estaba aquí, esa persona estaba allí y también iban a Veracruz, ¿no? Yo tuve la oportunidad de elegir si Veracruz en México o Cuenca en Ecuador y decidí que fuera Cuenca por una razón muy sencilla, y es que cuando yo estudiaba Historia de América era, bueno, muy curiosa, o me interesaba muchísimo la cultura moche. Ya. Entonces, claro, mirando el mapa, cerca, ¿no? Cuenca estaba muy cerca del norte de Perú y eso me iba a permitir viajar, ¿no? Casualmente, solo un dato, ese año fue el primero en el que se realizó una salida académica de los estudiantes de la Universidad de Cuenca al norte de Perú. Y pude conocer... Al señor de Zipán, a toda esta zona del norte peruano. A Lambayeque, hasta Trujillo, y pude conocer en compañía del docente que nos acompañaba, que fue Manuel Carrasco, pude conocer el norte de Perú, que era como un sueño que yo tenía con esa edad. Pero un poco antes también tu trayectoria académica, tu vida estudiantil te llevó por Italia. Sí. Cuéntame, ¿qué fueron esos estudios? ¿De qué se trató? Sí, bueno, cuando estudias en la universidad en España tienes muchas oportunidades, ¿no?, de programas de movilidad estudiantil y, lógicamente, desde que yo ingresé a la carrera me apasionaba la iconografía, me apasionaba la historia del arte, ¿no? Entonces tuve una oportunidad, era el momento en que estaban queriendo consolidar la idea de la Unión Europea, ¿no? De ya no hay fronteras. Sí, tenemos una moneda única, un Parlamento Europeo. Ajá, ¿sí? Exactamente, 1999, y pude viajar a Florencia con esta beca a hacer Historia del Arte. Bueno, y una vez acá, tu encuentro con el país, tu encuentro con Cuenca, ¿qué recuerdos tienes de aquel momento, de aquellos primeros meses, de este primer contacto con nuestra ciudad? Fue complicado, ¿no? Siempre tengo que decir que los estudiantes de movilidad no hay que atenderlos en un inicio, ¿no? Porque es un momento difícil, ¿no? Quien haya viajado a otro país, pues te sientes solo, hay una serie de dificultades, pero bueno, después las cosas siempre se van dando y se van acomodando. Yo tuve mucha receptividad desde el inicio. Recuerdo incluso que me recogieron en el aeropuerto, estaba la doctora Ana Luz Borrero, porque había una tutora, ¿no?, en el programa. Ese año le tocaba a ella con un cartelito, ¿no?, para recogerme. Como un familiar, sí, como un amigo. Y me llevó incluso a un posible sitio donde podía tener una residencia, donde poder ubicarme. Y al día siguiente, pues, me acompañó por la universidad. Me llamó la atención algo, ¿no? Y porque yo buscaba los despachos de los profesores, estaba acostumbrado, y no había, ¿no?, despachos de los profesores, no había la secretaría, y bueno, a partir de ahí ya me fueron presentando a los profesores en el pasillo. Creo que hizo como unas 4 materias que podía homologar. Estuve con el doctor Juan Martínez,
con Juan Claudio. Chacón. No, No. Claudio Malo, Napoleón Almeida, también me dio clases y bueno, así pude Mario Jaramillo, y pude homologar las materias que necesitaba. Y aquí terminaste los estudios y luego nuevamente para España. Me regresé, estuve solo un semestre que duraba la beca, me regresé y después vine de nuevo y participé como ayudante de investigación en un proyecto sobre paisajes rurales y urbanos en Cuenca, y ahí sí ya me acabé, digamos, como enamorando, ¿sí? Haciendo una familia en Cuenca. Haciendo una familia en Cuenca. Y el doctorado y ahora el postdoctorado también. Cuéntanos de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la decisión de hacer el doctorado? Bueno, yo comencé a trabajar en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Artes, de ahí la necesidad de hacer los estudios de maestría y después de doctorado, porque realmente soy una persona muy curiosa, ¿no? Entonces me dan curiosidad muchos temas, y yo creo que el doctorado es una buena vía para ello. Hice el doctorado en la historia un poco de la escuela de pintura de Cuenca, ¿no? Del siglo XIX e inicio y la primera mitad del siglo XX. Después de eso decidí en estos 2 últimos años realizar los estudios postdoctorales en la Universidad Pablo de Olavide, y estoy a punto ya de presentar los resultados el mes que viene. Y lo cual nos genera una enorme satisfacción, orgullo, y te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento académico que, digo nuevamente, nos llena de orgullo a la Universidad de Cuenca y a la Facultad de Filosofía. Éxitos ahí, Maca. Gracias. Tenemos además un amigo en común, Macarena, que ya no está entre nosotros, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, yo en La Rábida, en el año 97, Juan Marchena, el doctor Juan Marchena, que fue rector de la Universidad Internacional de Andalucía. ¿Qué significó en tu vida Juan Marchena? Juan fue el que me impulsó a cruzar el charco, como se dice, ¿no? Él fue mi profesor en la licenciatura, en la materia de Historia de América, y lo recuerdo entrar con su guitarra, con la botella de ron. Y muy andaluz. Sí, y enamorarnos, ¿no? Hacernos enamorarnos de América Latina, ¿no? Con todos sus problemas, con todas sus dificultades, pero también con todo lo positivo, ¿no? Lo maravilloso que es este continente, ¿no? Es un hombre que tenía una capacidad de interactuar, de hacer amigos, desde las personas más jóvenes, como en ese caso fuimos, como personas tan importantes como Gabriel García Márquez, como los rectores y rectoras de las universidades de América Latina. Un hombre de un talento muy, muy especial y una capacidad humana de interacción especial, ¿no? Bueno, dejemos esta parte que ya podrías tener un sabor a nostalgia para conversar ahora, Macarena, sobre la historia. La historia como carrera en la Facultad de Filosofía, que se denomina Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. ¿Cuáles son los principales ejes que cursa un bachiller o un joven que estudia esta carrera en la facultad? La carrera de Historia es una carrera de pedagogía, antiguamente se llamaba Ciencias de la Educación, si lo recordamos, y entonces lo que nosotros hacemos es formar profesores para que puedan impartir las materias en el bachillerato y en la educación secundaria, sobre todo en estudios sociales y en historia, ¿no? Lo que pretendemos es formar profesionales con conciencia histórica, pero eso es algo bien complicado, ¿no? Entonces les enseñamos a pensar históricamente, les enseñamos a realizar un proceso metodológico para entender la historia y así poder transmitirla, ¿no?
La historia parece, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología y con el desarrollo de las ciencias más aplicadas, ¿no? Al igual que la literatura, que la filosofía, que las artes, que ya no son disciplinas necesarias, ¿no? Pero yo creo y estoy convencida que la historia no solo es útil, sino la historia es, en nuestros contextos históricos y espaciales, es más necesaria que nunca. ¿Cómo evalúas tú la formación con la que llegan los bachilleres a la universidad en el ámbito de la historia, de la geografía, del conocimiento de esta parte de lo social? ¿Cuánto impulso le da el bachillerato, la educación primaria, la educación básica a la historia? Lo que pasa es que hay un problema grave. Cuéntanos, ¿cuál es ese problema? Desde el año 2017, cada vez, y esto pasa también en otros países, las humanidades y las ciencias sociales en la carga horaria del bachillerato se van reduciendo, ¿sí? Y en el caso ecuatoriano está ocurriendo, ¿no? Desde ese año la carga semanal en historia es de solo 2 horas semanales, ¿sí? No sabemos bien los motivos, móviles. No sabemos bien las decisiones, pero normalmente ocurre que en gobiernos con políticas neoliberales cada vez esa es la tendencia. Es usual esta frase y a lo mejor se podría ensamblar una posible respuesta a esta pregunta que acabo de formularte, en esta expresión que se dice: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y aquellos que quieren destruir nuestro futuro empiezan por destruir el pasado. ¿Cuánto de verdad, cuánto de certezas tienen estas afirmaciones bajo esa lectura que acabas de decir? Claro. Es que la historia tendemos a pensar que es el estudio del pasado, pero realmente la historia lo que nos ayuda es a comprender el presente y a comprender sobre todo los fundamentos del presente, ¿sí? Yo creo que nadie quisiera volver a repetir un episodio como el del nazismo y los campos de concentración, ¿verdad? Y es muy importante tener conciencia histórica, ¿no? Imaginemos un individuo amnésico, ¿no? O un pueblo sin historia, realmente es que serían fácilmente manipulables, ¿no? Por eso es la importancia de la historia, de la conciencia histórica, ¿sí? Y estas líneas que también se trazan en el tiempo contemporáneo, en donde la movilidad, las migraciones nos hacen tener en contacto con otras personas, con otras culturas, esta diversidad cultural que Cuenca, que el país mismo vive, nos hace también conocedores de otras historias. Antes teníamos una historia muy simplificada, la que estaba en las enciclopedias, en los libros de historia resumidos para los estudiantes, ¿no? Ahora pues tenemos en nuestras manos una cantidad de diálogos y de relatos que nos llegan de la mano de estos migrantes, esta gran oleada de migrantes. ¿Cuánto está pesando esta presencia multicultural que tiene Cuenca en la historia? Nos ayuda a entender que Cuenca cada vez es más diversa, nos ayuda a entender que no solo la historia ayuda a formar conciencia histórica, sino que también nos sirve para crear identidades múltiples, ¿sí? No hay una sola identidad, hay muchas identidades. La historia nos ayuda a comprender que ha habido siempre migración, que la migración existirá, que no hay pueblos sin historia, ¿sí? Que cada pueblo tiene su historia y esa diversidad nos hace cada vez más ricas, ¿no? Los historiadores realmente desde inicios del siglo XX pensábamos que solo el documento era la fuente histórica, ¿verdad? A medida que estas fuentes han ido cambiando,
pues, por ejemplo, las imágenes ya nos sirven a nosotros de recurso, ¿verdad? La historia oral de estos migrantes ya nos sirve a nosotros como recurso, ¿verdad? No tenemos que hacer grandes historias de héroes, ¿no? Cada vez está más insertada la historia de las mujeres, ¿no? Que parecía que no existía, ¿no? Que no estaba escrita. Los pueblos originarios. O de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diversificación también la vamos a encontrar en esta amplitud de las fuentes para los historiadores, ¿no? Uso de diversas fuentes en los historiadores. Los técnicos, las técnicas que estudian la historia tienen que marcar unos hitos, un desde y un hasta, ¿no? He visto bastante preocupación por estudiar la época republicana en nuestra carrera de historia, ¿no? Pero hay también algo anterior y esta diversidad cultural y esta historia que a veces es relatada por los pueblos conquistadores y no por los conquistados o por esas múltiples voces que están ahí en la oralidad, en la música, en los textiles como el que llevas puesto, en los colores que usa estos pueblos, ¿no? Es importante dar ese salto, un salto a la época anterior a la colonia, anterior a la república. ¿Es posible encontrar trabajos así ya en la carrera? Sí, de hecho ahora estamos proponiendo una maestría en arqueología que está, digamos, como ahora va a pasar al consejo directivo, la última fase de revisión desde la carrera. Estamos mirando también hacia las zonas rurales, porque en la historia se ha mirado mucho hacia lo urbano, ¿no? Y también estamos mirando a otros espacios, ¿no? Como la Amazonía, ¿no? Entonces, sí, hay muchos temas, hay mucho por hacer en la historia. Si bien se ha trabajado más el siglo XIX, habría que hacer un estudio, ¿no? de los trabajos de titulación, pero sí es verdad que hay mucho interés desde los estudiantes en las salidas profesionales hacia la arqueología y hacia la etnografía, ¿no? Entonces, sí, hay que ver esos enfoques y potenciar, ¿no? Todos esos elementos que son realmente diversos, ¿no? También hay muchos estudiantes que están interesados en la geografía y se van a hacer posgrado en geografía, ¿no? a otros países, ¿no? Entonces, digamos, una carrera muy diversa, con intereses muy diversos. Y sí, hay que atender también a otros espacios que no están tan estudiados. Quisiera a la doctora Macarena Montes preguntarle algo que siempre rondó en mi cabeza. Estuve por Sucúa y es una población pequeña de la Amazonía ecuatoriana, pero que en este pequeño espacio territorial hay 5 museos. Me llamó muchísimo la atención esa vocación museística de la ciudad pequeña de la Amazonía. ¿En cuánto contribuye la presencia de estos espacios para alimentar el conocimiento de la historia, para alimentar el interés por descubrir nuestro pasado? Es que creo que todos estamos interesados por saber, ¿no? de dónde venimos, ¿no? Los museos son un espacio de educación no formal, ¿no? Justo este ciclo tenemos varios proyectos de vinculación. Uno de ellos va a ser con el Museo del Colegio Benigno Malo y otro vamos a trabajar con prácticas preprofesionales con el Museo de las Conceptas, ¿no? Recientemente la universidad ha firmado un convenio marco con ellos, ¿no? Y tú tienes una historia también, una interesantísima investigación sobre el Museo de la Universidad de Cuenca, que también ha recibido muchos elogios y muchos premios también por ese trabajo. Rediseñamos hace
unos 2 o 3 años, ¿no? El Museo Universitario, para contar la historia de esos 150 años de la Universidad de Cuenca, ¿no? Es una forma de abrir las puertas, ¿no? También de la universidad a otro tipo de público, ¿no? Y que conozcan la importancia de este espacio que ha sido crucial para la historia de la educación de la región. ¿Qué características tiene o debe cumplir un estudiante para la carrera de Historia? Sobre todo formarse en pensamiento crítico, con una actitud ciudadana democrática y en la búsqueda, ¿no? de un cambio dentro de la educación, donde esté pensando en la justicia y en la equidad social, ¿no? Esto por ser muy... Y es una de las carreras del ámbito social que tiene bastantes posibilidades de hacer prácticas, de hacer visitas de campo, de hacer recorridos por espacios que nos proveen mucho conocimiento y desata esa pasión por la historia. Es fundamental para nosotros hacer salidas de campo, dar las clases fuera del aula. Yo, por ejemplo, que doy la materia de Historia del Arte, no tendría sentido hablar del barroco latinoamericano sin pararme en el Parque de las Flores y mirar la portada del monasterio del Carmen, ¿no? Si visitar el Museo de las Conceptas, ¿no? Bueno, pues así en todas las materias, ¿no? Creo que somos una carrera en las que sus materias permiten mucho la salida de campo, tanto en el campo de la geografía como en el campo de la historia. Pero además la carrera de Historia y las ciencias sociales ha tenido en sus maestras una capacidad de gestión, de interacción interinstitucional, como con el gobierno provincial del Guayas, como con el gobierno provincial de la SUAY. Interesantísimos eventos y resultados. El último, el tercer encuentro nacional de historia de la provincia de la SUAY, y también los enlaces que tenemos con la provincia del Guayas a través del gobierno provincial. Cuéntanos un poquito de estos dos espacios que trabajamos hace poquito en el 2022 aquí en la facultad. Sí, creo que es importante reconocer todo lo que se viene haciendo desde hace algunos años. Y sobre todo desde que se creó un programa que es Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región, aproximadamente hace 15 años, ¿no? Que fue un programa que se pensó para que desde ese espacio académico la historia se transmitiera a la comunidad, no solo universitaria. ¿Sí? Entonces, a partir de este programa de Cátedra Abierta de Historia de Cuenca, es como la plataforma, su región, sí, es como una plataforma al público. En general, se pudo firmar un segundo convenio, ¿no? Con el gobierno provincial de la SUAY, porque ya organizamos el segundo encuentro nacional de historia de la provincia de la SUAY hace 10 años, ¿no? Y el año anterior tuvo lugar ya este tercer encuentro nacional de historia de la provincia de la Azuay, con casa llena, como pudiste y que suscitó ver. El interés del sector rural. Eso fue lo que más me llamó la atención. Cronistas, relatores del pueblo, contadores de historias populares de los cantones, fue maravilloso. Y también con académicos internacionales y nacionales que le pusieron el toque muy interesante a esta edición. Por ejemplo, a través de ese encuentro pudimos saber que el órgano de la Catedral Vieja de la ciudad de Cuenca es el más antiguo que se conserva de toda la audiencia de Quito, ¿no? Por un ponente internacional que vino y ha estudiado los órganos en este periodo. Pero además ese encuentro ha sido un escalón para poder realizar un nuevo proyecto de vinculación en el que vamos a trabajar con los cronistas rurales de la Azuay, ¿no? Vamos a rescatar esas historias rurales, esas historias que, bueno, en muchos casos son maestros, ¿no? O personas
han trabajado en los diversos cantones y que tienen la historia, ¿no? Y que cuentan cómo se abrió la carretera, cómo fueron las mingas, quiénes sí le apoyaron, quiénes no le apoyaron, ¿no? Y que es muy interesante de rescatar, ¿no? Bueno, yo quiero felicitarte, Macarena, por este enorme dinamismo que se le ha dado a la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales y augurar mucho éxito en los nuevos emprendimientos que tienen, comprometernos a seguir trabajando por el fortalecimiento de la historia y esperemos también que haya unos replanteamientos desde la política pública, desde la educación pública, para reconocer el sitial, el espacio que tiene la historia en la formación de los nuevos jóvenes. El bachillerato, la educación primaria tiene que fortalecerse en cuanto a los estudios de historia del pasado para, como tú dices, proyectarnos al futuro. Quisiera pedirte finalmente un mensaje, un saludo a los futuros jóvenes que quieren estudiar o que les interesaría estudiar. ¿Cómo les animarías a que sigan la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales? Justo estaba pensando en ellos, ahora soy profesora de primer curso, ¿no? Y siempre siento, ¿no?, lo difícil, ¿no?, de tomar una decisión en ese momento, ¿no?, en esa edad, ¿no?, con 17, con 18 años, ¿no?, con todo el sistema en contra, ¿no?, para dedicarte, para apostar por las carreras humanísticas, ¿no? Solo animarles a decirles que sí, hay salida profesional en este campo, que si eres un apasionado de la historia, que si quieres aprender a desaprender la historia, estás en buen camino y le animamos a conocer la carrera de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias, Macarena, por tu presencia en esta mesa de análisis con Fernando Ortiz. Hemos conocido un poco el perfil de nuestra invitada Macarena Montes, la doctora Macarena Montes, quien en pocos días está obteniendo ya su postdoctorado en Historia. Le deseamos éxitos, esperamos que el próximo semestre nos vaya excelentemente bien, como lo ha sido este año que termina. Gracias, Macarena, por estar acá. Y a ustedes, gracias por seguir esta entrevista y la invitación a que el próximo miércoles estemos juntos con un nuevo invitado. Muchas gracias.